Tablero de Pulsar 180 creo, o 200, no recuerdo bien. Bueno, tablero de Pulsar. Este tablero viene de Tunja, Entonces, este tablero, vamos a revisar a ver qué le ocurre. La verdad, lo recibí, no pregunté cuál era la falla. Por encima puedo ver que ya han trabajado en él. No sé, en algún momento lo han reparado. Entonces, vamos a alimentarlo. A ver qué le encontramos. Entonces, voy a colocar, hasta la fuente, voy a colocar 12 voltios. La fuente está limitada a 100 miliamperios, así que no, si hay un corto, no vamos a quemar nada, porque no va a pasar de 100 miliamperios. Con 100 miliamperios no vamos a quemar nada. Entonces, podemos alimentarla sin problema, sin temor a dañar algo. Bueno, tengo un socket. Como siempre en estos tableros, cable negro con línea amarilla, destinado a ser el negativo. Y el positivo lo voy a colocar el cable blanco. Listo. Tengo en la fuente un consumo inicial que no debería estar. Entonces, voy a colocar el cable café a los 12 voltios, a ver si intenta arrancar o se sube el consumo. Vamos a ver qué ocurre. Ahí estoy dando la orden de encendido. Aunque el consumo subió un poco, se estabilizó y no hay nada en la pantalla. Es decir, no está encendiendo. Este consumo inicial debe desaparecer. Ese consumo inicial no es correcto. Listo, entonces voy a apagar la fuente, desconecto todo. Y vamos a terminar de desarmarlo para ver qué encontramos debajo. Tenemos que quitar la aguja, el frontal, la pantalla, para poder acceder a los componentes, porque están todos allá abajo. Entonces voy a cortar y vuelvo cuando ya tenga eso hecho. Vamos a repasar un poco. La aguja sin punta, su huequito destapado. ¿Sí? La lijé un poquitito para que no tenga filos. Y ahora lo que vamos a hacer es desoldar la pantalla. Eso ya lo habíamos hecho, ya se había explicado, por eso digo que vamos a repasar, pero bueno. Entonces, como es un repaso, lo vamos a explicar de nuevo. Coloco la aguja y mientras la soldadura está fundida, meto la aguja en el pin, le doy vueltas, quito el cautín. Así me aseguro que cuando la soldadura se endurezca, la aguja no quede atrapada. Ahora ya puedo cómodamente sacar mi aguja, así. Y lo que ocurre es que el pin está libre. Sí, aquí ya se nota como el pin está libre. Vamos a hacerlo con otro. Lo hago del lado opuesto para no calentar mucho la pantalla en una misma zona. Entonces, otra vez, fundo la soldadura, inserto la aguja, o inserto más bien el pin en la aguja, giro
quito el cautín, ya puedo retirar la aguja y ya tenemos 2 pines libres. Vuelvo a este lado, caliento el pin, pongo la aguja, ahí, giro mi aguja, quito el cautín y tenemos el tercer pin libre. Llevamos 3. Lo que quiero es que se vea mejor. Entonces nuevamente caliento la soldadura, pongo la aguja, le doy vueltas y la retiro. Ya tenemos 4 pines libres. Por otro, una vez más, caliento, inserto la aguja, doy vueltas, retiro y ahí tengo ya 5 pines libres. Esto lo vamos a repetir hasta tener toda la pantalla desoldada, tanto arriba, abajo como arriba. Listo. Ya casi. Muy rápido una vez que se toma práctica. Listo. Una cuchilla. Voy a remover esta silicona. Ahí está. Vamos al otro lado. Aquí solo es necesario hacerlo. Aquí basta con hacerlo en estos conos. Listo. Entonces, acá hay un gancho y acá hay otro. Entonces debo abrir este gancho y hacer presión hacia el frente. Ahí está. Ya se ve como la base se ha separado del circuito. Hago lo mismo al otro lado. Ahí está. Se separó. Y ya los pines se ven hundidos. Entonces, como están hundidos, estoy seguro de que todos están libres. Listo, salió la pantalla. Si ven, los pines están muy limpios. Ahí están. Ninguno está doblado. Y el plástico no está deformado, ni amarillo, ni negro. Es decir, no se quemó. ¿Listo? Eso quiere decir que la temperatura fue adecuada. No excedimos la temperatura. Aquí está como la pantalla va agarrada a los pines. Es una parte muy frágil, por eso es que trato de esmerar en que la cuidemos. Bueno, esta pantalla tiene una mancha aquí. Eso me indica que el sol le ha pegado con fuerza. Eso en últimas hace que el polarizado de la pantalla se queme. Y por eso es que algunos displays ya no muestran los números o se ve tenue. Porque el cristal tiene un recubrimiento. Aquí lo estoy tocando con la cuchilla. No lo voy a levantar porque sería empezar a dañarla. Y ese recubrimiento, que es similar a un acetato, es un filtro. Es un polarizado. No como el de los carros.
Es igual de las pantallas LCD de los monitores. De hecho, esto es un display LCD. Entonces el sol lo va quemando y pierde propiedades. Cuando ya no funciona hay que cambiarlo para recuperar la pantalla. Bueno. Ahora, acá veo que han retocado o cambiado, no sé. Este regulador alimenta este circuito integrado, que es el que controla el motor. Por lo menos es el que suministra el poder para el motor, porque el control realmente lo hace el microcontrolador. Además de eso, alimenta las luces de fondo, la de neutro, la de neutro no, la del indicador de gasolina. ¿Listo? Entonces, lo que quiero ver es en dónde está generándose ese consumo inicial que tenemos. Colocar, como siempre, el multímetro de Jaimito Berriondo en escala de diodos para medir continuidad. Recuerden que continuidad en este caso es esto, 0.03. Voy a medir este diodo, es el diodo de protección, y tengo continuidad. Ojo, lo mido, lo estoy midiendo con el párpado rojo a la derecha, que sería el ánodo. Ahora con el párpado rojo en el cátodo, y en ambas direcciones me indica continuidad. Entonces lo primero que debo hacer en este caso es retirar ese diodo. Como quiero sacarlo más fácilmente sin aplicar tanto calor al circuito, voy a aplicar un poco de estaño nuevo. Vamos a poner estaño nuevo para que se funda más fácilmente. ¿Listo? Porque no quiero calentar el circuito en exceso. Entonces, ahí está. Sale mi diodo. Si no coloco estaño también sale, pero tendría que colocar más temperatura. Bueno, mientras el circuito se enfría, vamos a medir el diodo. Vamos a medirlo ya fuera de la placa. ¿Para qué lo mido fuera de la placa? Porque bien podría estar el daño en la placa y el diodo ser inocente. Pero ahí está, 0,03, 0,003. Listo, está en corto el diodo de protección. Ahora voy a mirar qué lectura tengo en la tarjeta sin el diodo. Pues por este lado mido. Ahí está, 1700. Esa es la lectura correspondiente a un diodo. Y por este 1900 y desaparece. ¿Listo? Estoy midiendo en este momento uno de estos diodos. ¿Listo? Eso es normal. Asumo y espero que el consumo inicial haya desaparecido. Entonces, voy a colocar nuevamente el cable de alimentación. Listo.
buscar la aguja porque es posible que el tablero arranque. Quiero verlo. Además que las luces deberían encender, eso me indicaría que arrancó. También podríamos colocar la pantalla. Es más, vamos a hacerlo. Vamos a colocar la pantalla. Aquí están todos. La verdad es que entró bastante fácil. Sobre todo teniendo en cuenta que la soldadura está tal cual como quedó cuando calentamos para retirar la pantalla. Yo no he limpiado los orificios de la tarjeta. Es mejor hacerlo, mejor limpiarla por si queda algún resto de soldadura, eliminarlo. Listo, voy a alimentar nuevamente. Negro con amarillo, tierra. Cable blanco. Con 12 voltios. Ahí está. Si esto funciona, pues creo que fue una reparación bastante rápida. Vamos a ver. Ahí está. Listo. Apágate. Listo. Los números se están viendo incompletos porque la pantalla no está soldada. Ahora voy a conectar el cable café. Ahí está. Encendido. Listo. Ya inició la luz roja. Quiere decir que ya hizo el barrido. El barrido del test. El test de inicio. Sin embargo, no voy a prender las luces de fondo. Entonces voy a apagar el tablero. Sigue alimentado con el voltaje permanente. Doy la orden de encendido. Hizo el barrido de inicio. Apagó la luz de fondo, en teoría porque realmente no la has encendido. Y encendió la señal de gasolina. Listo. ¿Por qué? Porque no hay gasolina, está desconectado. Esta luz está alumbrando demasiado tenue. Entonces voy a apagar el tablero, quito la alimentación, saco la aguja, retiro nuevamente la pantalla. Ahí está. Y vamos a ver. Voy a alimentar nuevamente. Pero ahora voy a apagar la luz para ver si estos LEDs intentan alumbrar. No, no intentan. Alimento de nuevo. No intentan. Bueno, una cosa que se me está olvidando mostrar es que el consumo inicial desapareció. Ahora alimento el tablero. El consumo de inicio. Este consumo corresponde al tablero encendido con las luces de fondo apagadas. Cuando logremos encender las luces de fondo, este consumo de 52 mA va a subir un poquitito más. De momento, ese es un consumo bastante aceptable. Apago, el consumo se va, o por lo menos es tan bajo que la fuente no alcanza a detectarlo. Listo, apaguemos. Bueno, quiero mirar como este regulador. Encendamos la luz. Listo, como este regulador ha sido tocado, quiero asegurarme de que esté funcionando correctamente. Entonces vamos a colocar el multímetro, 20 voltios, corriente directa, pin a tierra. Toco acá, tengo 1.5 voltios porque el tablero está apagado. Listo. Cuando lo encienda, ese voltaje debe subir. Voy a encenderlo justo ahora. Coloquemos la aguja como para que sea un poco más visual.
Entonces energizo el cable blanco, listo, y ahora añado el cable café. Si notan, bueno, no se ve la luz, listo. Si notan, el tablero ya encendió y la aguja no se movió. Eso me indica, ahí sí arrancó, bueno, eso me indica que el voltaje en este regulador no es el adecuado, ya sea porque está caído en la entrada, no está llegando el suficiente voltaje para alimentar el regulador, o porque está caído, perdón, en la salida. Vamos a ver cuál de esas dos situaciones es la que tenemos. Entonces, como ya está encendido, ya tengo voltaje acá, tengo 10 voltios. Listo. Acá no voy a encontrar los 12 voltios de la entrada porque ya el voltaje ha pasado a través de este elemento, a través de uno de estos diodos, y cada elemento va generando una caída de tensión. Listo, ahora quiero ver qué voltaje hay en la entrada del regulador. Tengo 1.9 voltios. Eso no es suficiente. Entonces, como acá no tengo suficiente voltaje a la entrada, obviamente el regulador no va a poder entregar los 5 voltios que necesita el circuito. Bien, ¿por qué tengo tan poco voltaje a la entrada del regulador? Enciéndete. Listo, habíamos quedado en que tengo, bueno, ahora tengo 2.7, ya subió un poco. Tengo 2.7 voltios a la entrada del regulador. 3, bueno, está bien, 3. Igual sigue siendo un voltaje demasiado bajo. Entonces, ¿por qué el voltaje a la entrada del regulador está tan bajo? Yo toco el regulador y no está ni siquiera está tibio. Bueno, yo puedo tener dos situaciones. La primera es que desde acá, desde el circuito que alimenta el regulador, no está llegando la suficiente tensión, es decir, que el voltaje está caído desde acá, antes del regulador, o puede estar ocurriendo que algún componente colgado a la salida del regulador esté causando esa caída de tensión, ¿sí? Eso sería un corto también. Entonces, lo más fácil para salir de esa duda es, voy a apago la fuente. Lo más fácil en este momento es desconectar el regulador. Entonces, voy a poner estaño nuevamente. Con permiso, ¿no? Estaño, 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 estaño. Listo. Y vamos a retirarlo. 300 grados centígrados, 330, 340, 350, 360, 380, listo, más que suficiente. Caliento. Ya. Sale. Bien. Voy a dejar que enfríe un poco. P82, BCP56. BCP56. Listo, ya enfrió. Entonces, enciendo mi fuente. Listo. Ya este motor en este momento no se va a mover. Y las luces tampoco van a encender. Listo. Vamos a verlo aquí. Voy a encender el tablero. Listo, ya está encendido. Como les dije, ni la aguja se movió, ni las luces se activaron.
Esto es debido a que el regulador que las alimentaba ya no está. Ahora vamos a ver qué voltaje tenemos ahora que el regulador no está. Entonces, si el voltaje se restableció acá, eso apuntaría a que el regulador esté dañado, el regulador esté en corto o una fuga, o a que algún circuito por acá de los que se alimentan de este regulador esté en corto o tenga un consumo excesivo. Si al contrario de eso el voltaje aquí sigue caído, eso quiere decir, bueno, enciendo la fuente, aviso que este motor ya no se va a mover, ni estas luces ni estas se van a activar porque ya no tenemos el regulador. Era él quien las alimentaba. Al no estar, obviamente no va a funcionar. Enciendo la fuente. Oh, sorpresivo. Bueno, el regulador no está, sin embargo el motor trata de arrancar. ¿Por qué? Porque si yo dije que el motor se alimenta de ese regulador, bueno, eso no es nada extraño. Eso ocurre porque, aunque el regulador no está, si yo mido en el terminal de salida del regulador, tengo un pequeño voltaje que es similar al voltaje que tenía hace un momento con el regulador instalado, pero este voltaje es un voltaje que se está saliendo de alguno de estos componentes y a través de otro componente está recirculando hasta llegar a este punto, y el motor lo está tomando como alimentación. Sin embargo, con ese voltaje nunca va a funcionar bien. Entonces ahora sí, enciendo el tablero, ahí está, se movió la aguja, aunque un poco errática, listo. Sigo teniendo acá 1.2 voltios, no me interesan. El que me interesa es este, el voltaje de alimentación del regulador. Entonces lo coloco ahí y tengo 8 voltios. Ah, no, ahí está, 3 voltios. Es decir, lo coloco ahí y tengo 3 voltios. Entonces, ¿qué ocurre? El voltaje del regulador, voltaje que alimenta el regulador, no está llegando. Bueno, este regulador se alimenta. Vamos a buscar multímetro en escala de diodos nuevamente. Una buena costumbre es asegurarnos de que sí está funcionando, listo, porque una punta puede estar suelta o giramos la perilla a una posición incorrecta. Bueno, apago la fuente, perdón, con permiso. A este regulador lo alimentan 8 voltios, 8 voltios, 9, de acuerdo al estado de la batería, la temperatura ambiente. Bueno, en promedio son 8 voltios. Esos 8 voltios vienen dados, vienen regulados, vienen controlados por dos diodos en él. Uno es este, el DZ14, DZ, diodos en el 14, y el otro es el DZ8, es lo que alcanzo a ver. Si uno de esos dos diodos está en corto, no voy a tener voltaje. Entonces voy a medir el primero, 0,9, 0,899. Bueno, por este lado tengo la misma lectura. Esperaría encontrar una lectura diferente al intercambiar las puntas del multímetro. Voy a medir este. Aquí tengo un corto, 0,03. Voy a invertir las puntas del multímetro y tengo la misma lectura. Bueno, acá tengo otro diodo en el DZ5. Vamos a medirlo solo por curiosidad, aunque no corresponde al circuito. En esta posición tengo 600 de la lectura que me estaba brindando. Voy a invertirlo
y me dice 1800. Bueno, ¿qué ocurre? Como el diodo está montado sobre el circuito, entonces todos estos componentes que están aquí van a causar un fallo en la lectura. Van a dar lecturas erróneas. No quiere decir que mi diodo esté malo, ¿sí? Lo que me está indicando es que estoy aplicando voltaje y estoy midiendo algún otro componente además de él. Sin embargo, sí hay una diferencia al cambiar la polaridad. Lo mismo en este. Aquí 1.7 y acá 0.5 o 500 y 1700, bueno, como lo quieran decir. Este, como mirábamos, me está indicando lo mismo por ambos lados. Bueno, vamos a sacarlos. La forma más eficaz de estar seguros es soltarlos y medirlos desconectados del circuito. Voy a quitar el multímetro, no quiero quemarlo. Es lo que puede pasar. A ver, desconectemos este socket. Listo. Para que permita trabajar más cómodamente. Entonces vamos a retirar este diodo. Mucho viento, mucho aire. Listo. Y voy a retirar también este. Listo. Entonces vamos a medirlos. Como estos diodos son muy pequeñitos, es muy fácil que los perdamos, muy fácil perderlos. Entonces siempre lo que me gusta hacer es buscar algo en donde fijarlos. Este pin. Listo. Entonces, ¿qué hago? Cojo el componente que va a medir y lo soldo de un lado. ¿Para qué? Pues para medirlo, para poder medirlo sin que salga volando. A medir el otro, a pegar el otro. Y una vez quise pegarlo en el circuito, pero habían demasiados puntos cerca y podía quedar haciendo un contacto que me diera una lectura errada. Entonces ahora sí, ya no se va a volar. Es hora de cambiar este plástico protector. Seguimos midiendo continuidad. A medir el primer diodo, está en corto. Obviamente por acá vamos a tener la misma lectura. Y el segundo 0.80, lo mido invirtiendo las puntas. 0.80. Bien, este diodo está en corto, continuidad total. Y este diodo no está en corto, más sí tiene una fuga. Por eso les decía que al medirlo aquí, en esta posición, debería tener una lectura diferente a la que obtengo al medirlo acá. No te apagues sin pedir permiso. Bien, ahí, y tengo la misma lectura. Eso es una fuga. Ese diodo no me va a funcionar. Entonces, ninguno de estos dos diodos sirven ya. Estos son diodos de 4 voltios, 4.5, 4.8, ¿sí? Que sumados me permiten el paso de 8 voltios, 8.5, 9 voltios. Bueno, lo que he encontrado es que por lo general son de 4.8 voltios. Bueno,
tomar multímetro en continuidad. Acá tengo dos diodos, son dos diodos Zener que, aunque no tienen la misma presentación, cumplen la misma función. En esta posición no tengo ninguna lectura. Ahora, en esta posición, con cuidado que no vuele, tengo 709, listo. Sobre 700 es la lectura que esperamos encontrar en un diodo Zener. Entonces lo dejo a un lado, voy a medir el otro. Recuerden que necesitamos dos. $680, y en esta posición nada. Listo. También es un diodo Zener que no me marca 700. ¿Por qué? Porque tiene una leve diferencia en el voltaje de salida que nos va a permitir. Listo. Sin embargo, estos son diodos originales de un tablero, entonces los puedo colocar sin ninguna preocupación. Así es que vamos quiero hacer una prueba. Vamos a colocar, vamos a alimentar el tablero sin esos dos diodos y sin el regulador. ¿Para qué? ¿Para qué hago eso? ¿Para qué hago eso? Pues porque quiero ver a cuánto se eleva el voltaje. Primero que todo, sin los diodos. Y segundo, lo vamos a medir cuando ya estén los diodos. Ya sabemos, con los diodos en corto y en fuga respectivamente, teníamos en promedio 3 voltios, que era lo que teníamos en la entrada del regulador. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué voltaje tenemos. ¿Qué voltaje tenemos en el circuito sin los diodos? Entonces, recuerden que esto no lo estoy haciendo con la batería de la moto. Esto lo estoy haciendo antes de meter las patas. 20 voltios, corriente directa. Mucho cuidado con eso, no vamos a dañar el multímetro. Esto lo estoy haciendo con la fuente de alimentación. Tengo 10 voltios. La fuente me permite limitar la corriente en el caso tal de que ese voltaje se subiera demasiado, podría generar un daño en algún componente, pero como tengo la fuente limitada a una corriente muy baja, entonces no voy a dañar nada. Entonces nuevamente tengo 10 voltios, que es prácticamente el voltaje que estoy recibiendo en esta resistencia. Ahí está, 1004. ¿En cuál? Si no se ven, bueno, en esta resistencia. ¿Sí? Entonces 1004, listo. Y acá quieto, 1004. Bien. En un video anterior, en el video número 5, tuvimos un problema con un tablero que tenía este mismo impreso. Y después de hacerle varias cosas, porque tenía múltiples daños, después de hacerle varias cosas no funcionaba el backlight, la luz de fondo, y tuvimos el mismo problema en que aquí teníamos voltaje de 11 voltios, pero ya aquí, perdón, 11 voltios, pero en este terminal el voltaje se caía a 2. ¿Por qué? Porque estos diodos, este y este, estaban en corto y estaban tumbando ese voltaje. ¿Por qué se ponen en corto esos diodos? Por la misma razón que se pone en corto este diodo, el diodo de protección. Porque en algún momento el voltaje de alimentación del tablero, es decir, lo que llega desde el regulador de carga o desde la misma batería, en algún momento ese voltaje excedió el límite que tiene el diodo. Entonces, como excedió el límite, pues se quemó. ¿Para qué? Para proteger.
porque si ellos no estuvieran cumpliendo esa función, ese voltaje circula por acá y nos va a dañar algo mayor, algo más, nos va a causar un daño más grave, como por ejemplo he encontrado, perdón, microcontroladores estallados. ¿Por qué? Porque alguien ve el video y dice, ah, qué fácil, le quito el diodo de protección y el tablero enciende. Como no lo consigo, lo dejo sin el diodo de protección y hasta luego. Pero resulta que cuando la moto repita la falla, ya no va a haber un diodo de protección aquí. Y entonces cuando el voltaje se eleve, va a llegar hasta acá. Y adiós el amigo. Listo, por eso esta versión de tablero me gusta mucho. Porque la protección que trae es muy buena. Bueno, vamos a colocar el diodo. Ya sabemos que tenemos 10 voltios ahí. Ahora vamos a colocar los diodos. Vamos a colocar el primero. Apago la fuente. Listo. Vamos a colocar el primero. Ojo con la posición. ¿Sí? Los diodos tienen una línea. Cátodo, la línea. Ánodo, donde no hay línea. Ánodo y cátodo. Ánodo y cátodo. En estos tal vez no lo alcancen a ver muy claramente, pero la línea viene marcada. Ahí la alcancé a notar. A ver. No vayas a salir volando, por favor. Te vi donde caíste. Bueno, como ya se voló, ahora sí voy a tener que buscar la línea. Ya lo había ubicado en la posición correcta, pero como salió volando, ahora sí me veo en la obligación de buscarlo. Con eso les muestro. Ahí está. Al lado izquierdo alcanzan a ver unas pequeñas líneas dibujadas. Al lado derecho dice W62. Al lado izquierdo están las líneas. Esas líneas son el cátodo. Entonces en esta posición lo llevo acá. Ahí está. Quisiera, a ver, el bijuega. Me gustaría poner un poquitito de estaño. Un poquitito nada más. Ahí. Listo. Ahí está. Listo. Ahora vamos a colocar el otro. Este va en esta posición. Listo. Me ven haciendo el oso y se quedan callados. Bien. Buena. Listo. Ahí está. De Z14. Listo. Ya sabíamos que con los diodos defectuosos teníamos 3 voltios. Luego sin los diodos teníamos 10 voltios. Ahora vamos a ver con los diodos en buen estado qué voltaje tenemos. Teniendo los diodos en buen estado y bien conectados, deberíamos tener
un voltaje de salida regulado. Tengo 9 voltios. Bien, en este momento quiero que vean algo. Desconecto mi cable café, dejo solo el blanco. Mira, aquí tengo 0 voltios. Luego ahí, bueno, ahí. Voy a conectar, voy a encender el tablero y ver qué lecturas tengo para que vean lo que ocurre. 0 voltios, enciendo 6.3 voltios, 6 voltios, está haciendo el test y ahora subió a 9 voltios. De nuevo, 6 voltios, está haciendo el test, 9 voltios. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es completamente normal. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando el tablero enciende, aquí tengo 10 voltios. Esos 10 voltios se vienen por el impreso y llegan aquí. Es decir, entre estos dos puntos hay continuidad. Luego, como el tablero encendió, a este terminal que es la base llega un voltaje pequeño que me permite que los 10 voltios que están aquí en espera salten acá a este otro lado, y como este terminal va conectado acá, entonces tengo 10 voltios en el diodo Zener. ¿Listo? A la vez que eso está ocurriendo, a este pin llega un voltaje también de activación. ¿Qué hace? Que este pin conduzca con este. Este pin está conectado a tierra y este otro está conectado al cátodo del diodo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a asumir que este está apagado. Cuando este transistor está apagado, el voltaje que llega acá pasa a través de este diodo Zener de 4 voltios, llega acá, pasa a través de este otro diodo Zener de 4 voltios, para finalmente llegar a tierra, y me permiten la sumatoria de los dos, que en promedio son 8 voltios. Este más este son 8 voltios. Bueno, acá estamos recibiendo 9, listo, 9 voltios. Pero, como este realmente está activado, este pin se conecta a tierra acá y hace que el cátodo del diodo se conecte a tierra. Es decir, es como si este diodo no existiera. Entonces, este pin, este terminal se va a tierra, haciendo que, como está conectado a este llegue a tierra. En ese momento el voltaje que llega aquí de 10 voltios pasa a través del diodo Zener, dejando solo 4 voltios acá, que es lo que él permite, y lo demás lo lleva a tierra. Espero que sea claro. Luego, después de que el circuito hace el test, este transistor deja de estar polarizado, por lo tanto este pin ya no es tierra y el voltaje pasa a través de él. En ese momento ya tengo 4 voltios más 4 voltios, 8 voltios que llegan hasta acá. ¿Listo? Yo sigo hablando de 4 voltios, aunque realmente el multímetro me está diciendo que 9. Bueno, bien, vamos a limpiar un poco acá. Han dado bastante calor en este punto. No voy yo, no, yo no voy.
soldar. Vamos a soldar. Este punto requiere más temperatura, entonces la idea es dar una alta temperatura pero por muy poco tiempo. Si yo sigo insistiendo en fundirla con el cautín, voy a dejar una temperatura más baja por más tiempo, por eso va a terminar con un circuito amarillento, circuito quemado o recalentado, perdón. Entonces ya tengo 380 grados centígrados. Voy a fundir. Y retiro. Listo. Listo. Vamos que enfríe un poco. Un poquitín. Solo un poquitín. Bueno, hay manchas que ya no van a salir, ¿verdad? Ahora vamos a encenderlo nuevamente para ver qué comportamiento tenemos. Tenemos la aguja. Encender el multímetro. 20 voltios, corriente directa. Listo. Activo la fuente. Ahí está. Espero un momento antes de encenderla. Recuerden que ya muestra imagen en pantalla. Luego apaga y queda en modo de espera. Listo. Ahora voy a encenderlo. Ahí está la luz de fondo. Y ahora cambio a la luz de combustible. Ahora vamos a medir la entrada. Voltios. 9. Bien, acá tengo 9 voltios y a la salida tengo 8 voltios. Ok, como decía, este tablero es un modelo muy bueno. Es un modelo muy bueno de tablero, muy resistente, muy robusto. Me gusta mucho. ¿Sí? Tiene todos estos diodos en él, son protecciones. ¿Sí? Y si en algún momento un voltaje se excede o se va por donde no es, se nos va a activar una de esa protección. El tablero puede que se apague o algo no funcione, pero se va a salvar componentes vitales. Tengo el tablero ya limpio. ¿Sí? Limpio. Vamos a probarlo nuevamente. Después colocamos el diodo de protección y damos por terminado el trabajo. Bien. Bueno, compañeros, aquí ven el tablero ya arrancando, funcionando. Sin embargo, los detallistas ya habrán dado cuenta que la luz de fondo es blanca. Entonces, en el próximo video vamos a hacer este cambio. El cliente quiere que quede con la luz blanca.
lo vamos a hacer. Ahora no, porque ya vamos cerca de 1 hora. Es muy difícil, me queda sacar estos videos en menos tiempo porque tengo que pasar varias horas grabando, luego recortar, para así poderles traer algo un poco más condensado. Entonces, de momento los dejo, les doy gracias por ver de principio a fin y nos vemos en el siguiente. Felicidades.